Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Ernesto, programa 38 ya. Ya llevamos un montón. Muy contento pues con cada nuevo programa. Yo creo que el anterior dedicado a ese asunto, que entramos por la puerta, por ese fenómeno que se llama democracia escolar, ¿cierto? Pero que tiene todas esas aristas y llega a esa profundidad del problema del autogobierno escolar y sus posibilidades y sus alcances. Pues a mí ese programa me gustó mucho y espero que el de hoy no sea diferente, que sea igual de estimulante que el anterior, porque yo creo que también vamos a hablar de un asunto que está presente básicamente en todas las escuelas del mundo contemporáneas y que hasta ahora no hemos traído al taller. Entonces yo creo que va a ser una cosa interesante, porque además yo creo que no es gratuito que a mí se me haya personalmente olvidado. Entonces, bueno, antes de introducir la pregunta, ¿cómo va todo? Pues, ¿cómo avanzan las cosas? Con una velocidad que a veces uno se asusta, pero también es satisfactorio en el sentido de que de alguna manera uno ha ido a buscar esa velocidad. Y me refiero concretamente al detalle que mencionas. Ya 38 programas y con esa interesante o no sé, de pronto hasta inquietante sensación de que cada uno de los 38 programas se justifica en el mismo. No reclama una base previa ni promete un desenlace final o posterior. Y al mismo tiempo que tiene ese concepto, esa realidad, también lo podemos revisar como encadenamiento, como arqueología, que decíamos hace 8 días, y esa arqueología pues va desatando, como les he comentado a ustedes muchas veces, va desatando repreguntas y ojalá ustedes nos compartan esas repreguntas, pero en mí mismo va desatando ciertos ecos que me llevan a volver a preguntarme sobre cosas que de alguna manera creía que ya tenía respondidas. Muy bien, Ernesto. Entonces, antes de lanzar la pregunta, quiero recordarles algo antes de que se me olvide, y es que ya está disponible en nuestro sitio web pedagogialibertaria.org una introducción de un libro de Klein que habíamos mencionado, no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15, que se llama Matemáticas, la pérdida de la certidumbre. La introducción son unas ideas, creo que nos vendrían bien leerlas y conocerlas a todos los maestros como texto que nos va a llenar de preguntas, que va a llenar voy a decir, de colores y de matices, el tenernos que enfrentar a un aula del siglo XXI. Bueno, ahora sí, después de la cuña, Ernesto, la pregunta que quiero que conversemos hoy tiene que ver con una cosa que yo digo que está, pues que creo yo que está presente básicamente en todas las escuelas del mundo de hoy y que no hemos, sin embargo, conversado en este espacio. Y quiero que hablemos de los descansos o los recreos o, bueno, supongo que en otros países tendrá otros nombres, pero pues es ese espacio que si bien está dentro de la jornada escolar, pues aparentemente no está regido por un currículo y es el espacio pues en el que los alumnos tienen la ocasión de descansar, de tomar sus alimentos, etcétera. Y la pregunta sobre todo tiene que ver con cuál es la tarea del maestro en ese espacio, ¿cierto? Es un vigilante de que las cosas no se salgan de control. Al contrario, ahí lo que tiene que hacer activamente el maestro es dejar que las cosas sucedan, de que los muchachos socialicen por su cuenta y riesgo, digamos. En fin, todo lo que es cuál es la postura, cuál es la tarea, cómo se tiene que enfrentar el maestro a ese espacio que aquí pues nosotros conocemos como el descanso.
Me parece que sí es una pregunta, digamos, excesivamente abarcadora, porque, pues, al menos desde mi perspectiva inmediata, no veo por dónde abordarla para que sea suficientemente general lo que voy a decir. Mm, Siendo yo todavía estudiante de facultad, o sea, mis primeros añitos, primeros semestres de la facultad, recuerdo, me viene aquí el eco de un debate muy interesante que en la asignatura muy vibrante, más que interesante, en la asignatura de Teoría de la Educación, el doctor Ortiz nos, eh, nos puso a bailar alrededor de ese tema, con la siguiente incitación. ¿Qué quiere decir cuando un maestro afirma mondo y lirondo que a los muchachos los soltó a recreo? Y asimismo, cuando en general decimos los soltamos de la escuela, cuando ya se van a ir. Entonces, claro, el debate entre nosotros, los estudiantes, rápidamente cobró candela, literalmente. Claro, porque es que, y entonces en ese entonces ya era relativamente popular el concepto Foucaultiano del panóptico, y con todos los ecos de que entonces la escuela es la cárcel a la que hay que meterle unos espacios de recreo para que no se nos rebelen, no se nos revuelquen los internos. Bueno, dije y vuelvo a insistir en que el debate fue candente, pero no necesariamente interesante. De todos modos, esa es una pregunta que en mi discurrir ya profesional se convirtió en un objeto de investigación muy, muy fina. Hice investigaciones de terreno y además construcciones teóricas, pues invocando principalmente lo que luego viene a ser la teoría del autogobierno de los escolares. De ahí viene, de la investigación sobre el problema de lo que entonces le di nombre, que era los espacios de interacción informal, o sea, no reglados por currículo, pero que no son ni menos significativos, ni menos pedagógicos, ni más, son parte integrante del currículo, realmente, ¿cierto? Entonces, lo primero... Y yo añadiría, Ernesto, que en ese sentido los maestros, o sea, tienen que asumir una posición activa y claro, no son... Ya iba para allá. Entonces, en ese sentido, lo primero que habría que digamos, delimitar mejor es cuál es el interés, llamémoslo crítico hermenéutico o teórico, con el que queremos abordar eso que es un espacio objetivo que todo el mundo conoce y entiende, que se llaman los descansos o el recreo o el receso o lo que sea. Entonces depende de cuál es el interés. El interés que tú declaras para abordar ese tema y ese problema de investigación es del espacio de las relaciones informales, de las interacciones informales. Y entonces viene a cuento cuál es el rol, no voy a decir la actitud, pero el rol que le corresponde al equipo docente, y en particular a aquellos de los docentes que generalmente por rigurosos turnos de vigilancia, literalmente, deben hacer presencia. Y entonces ahí, claro, hacer presencia física y constante durante el recreo y en los espacios específicos del recreo.
Y ahí entonces pues caben todas las actitudes personales e institucionales. La actitud del panóptico, entonces el encargado de vigilar el descanso y el recreo son vigilantes. Son vigilantes de unos, voy a decir, de unos potranquitos que hay que tratar de que no se maten. Pero también es posible abordarlo no con el criterio del vigilante, sino con el criterio del educador, literalmente, en términos, con el concepto de educación en Herbart, pero en general en esa etapa de la pedagogía alemana, el Bildung, la tarea del maestro en el espacio físico y formal y simbólico de los descansos y de los recreos es la de, yo siempre he dicho, no es vigilar, sino presidir. ¿Pero qué quiere decir presidir? No es dirigir, ni tampoco es gobernar, sino llenar el espacio con la seguridad que a todos los participantes del espacio le debe dar la presencia material de la autoridad legítimamente instituida. ¿Para qué? Para que la espontaneidad de la interacción y sobre todo la interacción de pares discurra por canales seguros. ¿Y por qué hay que garantizar esa presencia, esa protección de la interacción, comillas, es libre, pero más que nada espontánea entre pares? Porque, como lo hemos insinuado en algunos otros momentos, no recuerdo específicamente si alguna vez nos detuvimos allí, todo ser humano está habitado por dos tendencias de signo contrario. Nosotros la llamamos la incesante tendencia al mal, el psicoanálisis la llama la pulsión de muerte, y nosotros en la pedagogía libertaria la llamamos la vacilante aspiración al bien. No es que lo uno o lo otro, no, la unidad permanente, siempre están ahí y siempre están en lucha. De manera que en ausencia de autoridad, es muy fácil que la interacción de pares, adolescentes, niños y adultos, es muy fácil que la interacción de pares, la interacción espontánea de pares, en un espacio cerrado, cualquiera que sea, no necesariamente hacinado, pero cerrado, tienda a desviarse hacia un estado que los sociólogos han llamado la anomia. Y en la anomia, las víctimas de un espacio anómico, porque no voy a decir los participantes, sino las víctimas de un espacio anómico, se ven llevados, más allá de sus propias intenciones y de sus propios valores, se ven llevados a exponer lo peor de sí. Y todos tenemos algo que es peor de sí. Entonces, la función, el rol, insisto, no es la función, es el rol, es garantizar con la mirada amorosa, no melosa, sino amorosa, atenta e inteligente de lo que está a la vista de todos, que son las corrientes de la interacción espontánea y abierta de pares. Pero entonces se me hace que eso termina, pues el espacio del recreo termina siendo como una piedra de toque muy rigurosa, como del influjo real que tiene el maestro, porque ya que ahí no me defiende un currículo, digamos, sino que voy a decir entre comillas la voz, pues, o la presencia que yo tengo no está
recubierta por un currículo y unas tareas y unas instrucciones explícitas, pues entonces ese espacio es como una cosa que le permite al maestro evaluar realmente cuál es el influjo que tiene en sus alumnos. Celebro que tú me hayas convertido toda la carreta que acabo de echar en lo que quería decir. Efectivamente, el asunto es el influjo pedagógico, no la vigilancia. Y ese concepto del influjo pedagógico está directamente asociado con un concepto también acuñado por nosotros en toda la historia de nuestra investigación, que es el concepto de autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica no tiene nada que ver con la autoridad originada o investida por los reglamentos y las funciones. Por eso insistía, no quiero hablar de una función del maestro en el descanso, sino de un rol. Y ese rol es el rol de proteger ese descanso con la autoridad pedagógica del influjo que el equipo docente ejerce o ha tejido respecto no de este ni de aquel, sino del espacio en el que todos convivimos. Y ese tema, esa lectura que hiciste inmediatamente me llevó a un pasaje de Makarenko, cuando él digamos, discutiendo cuáles son los criterios de verdad, llamémoslo así. ¿Cómo sabe usted que una comunidad escolar discurre por caminos saludables de autogobierno? Y él respondió fácil y simple, porque eso fue una pregunta en un panel de lo que él llama el Olimpo pedagógico, de los grandes teóricos de la pedagogía en ese entonces, una pedagogía pues que hoy día yo califico de romántica. Entonces, pero entonces, ¿cómo es eso? Y entonces él contesta muy simple: cuando ustedes lleguen a una escuela, no vayan a la oficina del director, pidan que los lleven de improviso y así nomás a los baños. Ahí se ve cuál es el influjo pedagógico de esos maestros. Sí. Bueno, Ernesto, este programa entonces ya se nos va acabando y no quiero dejar de decir que me queda sonando esa elección del verbo a la hora del hablar, de ese lugar, de ese rol del maestro, que dice usted que es presidir, ¿cierto? Y entonces yo digo, pues aquí jugando en mi cabeza, pues es que a alguien le quedaba duda de que la cabecera de la mesa redonda era donde se sentaba el rey Arturo, ¿cierto? O sea, esa tarea de presidir, lo que es presidir y presidir una mesa, pues lo pensaba, porque es que es obvio que el que preside la mesa no se sienta regularmente y dice, qué pena, pero aquí no vamos a hablar sino de fútbol, y el que no hable de fútbol se para y se va, no. Pero claramente toda la dinámica que ocurre en una mesa pues no deja de estar de alguna forma afectada, digamos, por lo que expresa de alguna manera el que la preside. La figura del que la preside. Exacto. Y la mesa no necesariamente la preside el que está sentado en la cabecera, ¿cierto? No es sino mirar la mesa redonda o coja usted y mire el cuadro de La Última Cena de Da Vinci, ¿cierto? Y ahí no precisamente la preside el que está sentado en la cabecera. Y me llevas a mi propia infancia. En alguna ocasión, mi papá, en la mesa de la casa, pues nosotros éramos una familia numerosa, ¿sí? Entonces, claro, ahí había muchas cosas pero en algún momento, no sé cómo ni por qué, pero es una lección que me quedó para siempre grabada. Dice mi papá que alguna vez en un club, en un lugar, estaba el presidente Guillermo León Valencia, con otras muchas personalidades. Y a la hora de pasar a la mesa, le dicen, presidente, por favor, usted aquí para presidir la mesa.
Y dice mi papá que el presidente Valencia les dijo, es que la presidencia de la mesa está donde yo me siente. Bueno, Ernesto, yo creo que con este programa un poco más breve nos reivindicamos con la traición al formato de hace 8 días y quedo muy satisfecho con el resultado de hoy. Agradezco a los nuevos suscriptores. Voy a nombrar algunos. Está el caso de Alejandro, el caso de Sofía y bueno, algunos más que no me cargan aquí rápidamente para hacer la consulta, pero a todos pues les agradecemos y esperamos seguir recibiendo sus comentarios y que nos sigan compartiendo además con otros conocidos y allegados que les pueda resultar interesante y agradable compartir este espacio con nosotros. No siendo más, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes en el programa número 39 con una nueva pregunta para labrar.